Tu chino es ridículo, Connor. Deja de intentar impresionar a la gente con esa pronunciación tan extraña. La voz de mi madre cortó el aire del elegante restaurante chino como una navaja, haciendo que todas las cabezas se giraran en nuestra dirección. Estábamos en el Golden Dragon, uno de los establecimientos más respetados de Chinatown, en San Francisco, celebrando el 16º cumpleaños de mi prima Jessica. Acababa de pedir nuestros platos en mandarín fluido al camarero, una cortesía que aprendí de mi abuela paterna antes de que falleciera. Ella siempre decía que hablar el idioma de alguien era una forma de honrar su cultura. Pero para mi madre, Patricia Williams, todo lo que hacía era motivo de vergüenza. Me llamo Connor Williams, tengo 23 años y, en ese momento, sentí que me ardía la cara de vergüenza mientras decenas de personas nos miraban. El camarero, un señor chino de pelo canoso, me miró con expresión de auténtica lástima antes de alejarse discretamente. Mamá, solo estaba siendo educado, intenté explicar, con la voz más baja de lo que pretendía. ¿Educado?, se rió ella, un sonido amargo que resonó por toda la sala. Suenas como un americano intentando imitar un dibujo animado. Es vergonzoso. Toda mi familia estaba allí, tíos, primos, abuelos. Todos en silencio sepulcral, algunos mirando sus platos, otros susurrando entre ellos. Jessica, la cumpleañera, parecía querer desaparecer debajo de la mesa. Pero lo que mi madre no sabía, lo que nadie allí sabía, era que yo no solo estaba intentando impresionar. Había pasado los últimos 5 años estudiando mandarín intensivamente, no como un pasatiempo, sino como preparación. Una preparación para algo que ella nunca imaginaría. La vergüenza me quemaba en el pecho, pero debajo había algo más fuerte, determinación. Ella me había humillado públicamente durante años, siempre encontrando formas de menospreciar cualquier cosa que intentara hacer. Pero esta vez sería diferente. Esta vez, ella había elegido el lugar equivocado para humillarme. Mientras ella continuaba su discurso sobre lo presuntuoso y presumido que era yo, me di cuenta de que un hombre bien vestido en la mesa de al lado había dejado de comer. Era asiático, parecía tener unos 60 años y llevaba un traje que probablemente costaba más que mi coche. Sus ojos, inicialmente curiosos, ahora brillaban con algo que parecía interés. El hombre se levantó lentamente, como si hubiera tomado una decisión importante. Caminó hacia nuestra mesa con pasos medidos, con todo el restaurante observando en silencio absoluto. Mi madre, todavía en medio de su humillación pública, ni siquiera se dio cuenta de su acercamiento hasta que él se detuvo directamente al lado de nuestra mesa. «Disculpen», dijo él, con voz tranquila pero cargada de autoridad. «No he podido evitar escuchar la conversación. Si te estás preguntando cómo una simple cena familiar se convirtió en el momento que cambiaría mi vida para siempre, no te olvides de suscribirte al canal, porque lo que sucedió a continuación fue algo que ninguno de nosotros olvidaría jamás». Mi madre finalmente se percató de la presencia del desconocido y su expresión cambió al instante. El desprecio que sentía por mí se transformó en la sonrisa falsa y exagerada que ella siempre usaba cuando quería impresionar a personas que consideraba importantes. «Oh, hola», dijo ella, arreglándose el pelo nerviosamente. «Siento mucho el ruido. Solo estaba intentando enseñarle modales a mi hijo». El hombre no le devolvió la sonrisa. Sus ojos, oscuros y penetrantes, estudiaron a mi madre durante un momento que pareció una eternidad. Cuando habló, su voz tenía un acento que reconocí inmediatamente. Era de Pekín, refinado, educado. «¿Habla chino?», preguntó él en un mandarín perfecto, con un tono que sugería que ya sabía la respuesta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre parpadeó varias veces, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Ella no había entendido una sola palabra. «Lo siento, yo no», balbuceó en inglés, con las mejillas enrojecidas por la vergüenza. Fue entonces cuando el hombre se volvió hacia mí e hizo algo que lo cambió todo. Él se inclinó ligeramente, un gesto de respeto que hizo que mi corazón se acelerara, y dijo en mandarín: «Joven, su pronunciación es impecable. ¿Dónde aprendió a hablar así?». Dudé, mirando a mi madre, que nos observaba con creciente confusión e irritación. Pero algo en la mirada de aquel hombre me animó a responder con sinceridad. «Mi abuela paterna era profesora de literatura china», respondí en un mandarín fluido. «Ella me enseñó desde pequeño. Cuando falleció, continué estudiando por mi cuenta. Llevo 5 años estudiando intensivamente». Para mi madre, nuestra conversación no era más que un murmullo incomprensible, pero podía ver cómo la frustración crecía en sus ojos. Odiaba no tener el control de la situación.
Disculpen, interrumpió bruscamente, alzando la voz más de lo necesario. ¿Podrían hablar en inglés? Es muy grosero conversar en un idioma que los demás no entienden. El hombre se volvió hacia ella lentamente y, por primera vez desde que se había acercado, sonrió. Pero no era una sonrisa cálida. Era el tipo de sonrisa que da un depredador antes de atacar. Por supuesto, dijo él en un inglés perfecto, sin acento alguno. Solo estaba felicitando a su hijo por su excepcional chino. Es raro encontrar a alguien tan joven con tanta fluidez. Mi madre esbozó una risa nerviosa. Bueno, siempre ha estado obsesionado con esas cosas raras. Siempre le digo que debería centrarse en algo más práctico, como la ingeniería o la medicina. Lo que sucedió a continuación quedó grabado para siempre en mi memoria. El hombre sacó una tarjeta de visita del bolsillo interior de su chaqueta y la colocó delicadamente sobre la mesa, justo delante de mi madre. Ella cogió la tarjeta y vi cómo se le dilataban las pupilas al leer lo que estaba escrito. Su piel, antes sonrojada por la vergüenza, se volvió completamente pálida. «Me llamo David Chen», dijo el hombre, con una voz ahora cargada de una autoridad silenciosa que hizo que todo el restaurante pareciera aún más silencioso. «Soy el director ejecutivo de Chen Industries». Incluso yo reconocí el nombre de inmediato. Chen Industries era una de las corporaciones multinacionales más grandes del mundo, con sede en Hong Kong y oficinas en todas las principales ciudades estadounidenses. Sus torres de cristal dominaban el horizonte de San Francisco. Mi madre se quedó literalmente sin palabras, sosteniendo la tarjeta como si fuera una reliquia sagrada. Su hijo, continuó Chen, dirigiéndose ahora directamente a ella, ha demostrado no solo fluidez lingüística, sino también una comprensión cultural genuina. Eso es extremadamente raro y valioso en el mundo de los negocios internacionales. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran en el silencio sepulcral que se había instalado en nuestra mesa. De hecho, continuó Chen, siempre estamos buscando jóvenes talentos para nuestro programa de desarrollo ejecutivo. Empezamos con un salario base de $200,000 al año. Sentí que se me caía la mandíbula. $200,000 era más de lo que ganaba mi madre en 3 años como secretaria administrativa. Pero Chen no había terminado. Por supuesto, dijo, fijando la mirada directamente en los ojos de mi madre, para alguien con las habilidades que ha demostrado su hijo, estaríamos dispuestos a discutir un puesto aún más alto. Quizás algo entre 300 y 400,000 para empezar. El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj de la pared del restaurante. Mi madre estaba paralizada, con la tarjeta temblando ligeramente en sus manos. Todos mis primos, tíos y tías nos miraban en silencio absoluto. Jessica, la cumpleañera, tenía la boca abierta en estado de shock total. Chen se volvió entonces hacia mí. Con Nor, ¿verdad? Él había oído mi nombre durante la discusión. ¿Te gustaría visitar nuestras oficinas esta semana? Estoy seguro de que te impresionarían las oportunidades disponibles para alguien con tu talento único. Apenas podía hablar, pero asentí, todavía tratando de procesar lo que estaba pasando. Excelente, sonrió Chen, esta vez con una sonrisa genuina. Le diré a mi asistente que se ponga en contacto con usted mañana. Él se volvió hacia mi madre por última vez. Ella todavía estaba pálida, sosteniendo la tarjeta como si su vida dependiera de ello. Señora Williams, dijo Chen, con la voz ahora cargada de algo que no podía identificar completamente. Era educación, pero había algo más afilado debajo. Espero que llegue a valorar los talentos únicos de su hijo. Son extremadamente raros y valiosos. El énfasis que puso en la palabra valorar hizo que algo se revolvió en mi estómago. No era una sugerencia, era casi una orden. Chen saludó educadamente al resto de mi familia, que aún lo observaba en silencio reverente, y regresó a su mesa. Lo que sucedió en los minutos siguientes fue el silencio más incómodo de mi vida. Mi madre seguía mirando la tarjeta, con la respiración visiblemente irregular. Pero yo sabía que ese momento no se trataba solo de una oportunidad laboral. Se trataba de algo mucho más grande. Se trataba de años de humillación, de ser constantemente menospreciado, de que mis intereses y talentos fueran tratados como una vergüenza para la familia. Se trataba de todas las veces que mi madre me hizo sentir pequeño e inútil. Y ahora, delante de toda nuestra familia, uno de los hombres más poderosos de la costa oeste acababa de validar todo lo que ella siempre había despreciado en mí. La pregunta era, ¿cómo reaccionaría ella cuando pasara el impacto inicial? El silencio duró exactamente 43 segundos.
Lo sé porque los conté mentalmente mientras observaba a mi madre procesar lentamente lo que acababa de pasar. Cuando finalmente habló, su voz salió como un susurro ronco: 400.000 $. Mi tío Robert, que había permanecido en silencio durante toda la humillación anterior, carraspeó y se inclinó hacia adelante. Patricia, ¿te das cuenta de quién era ese hombre? Mi madre aún sostenía la tarjeta de David Chen como si fuera radioactiva. Sus manos temblaban ligeramente. Chen Industries, murmuró Jessica, mi prima que cumplía años, con los ojos muy abiertos. Dios mío, Connor, ellos construyeron la mitad de los rascacielos de San Francisco. Mi profesor de economía dijo que mueven miles de millones al año. Fue entonces cuando vi algo que nunca había visto antes en los ojos de mi madre: pánico genuino. No era solo sorpresa o vergüenza. Era el terror puro de alguien que se da cuenta de que ha cometido un error irreversible. Pero en lugar de admitir el error, ella hizo lo que siempre hacía cuando se sentía amenazada. Atacó. Connor, dijo ella, recuperando parte de su autoridad anterior, no puedes estar considerando eso en serio. El restaurante había vuelto a su bullicio habitual, pero nuestra mesa permanecía en un silencio tenso. Todos los ojos estaban puestos en mí, esperando mi respuesta. ¿Por qué no?, pregunté, con una voz más tranquila de lo que me sentía. Porque es obvio, estalló ella, elevando de nuevo el tono de voz por encima de lo apropiado. Él solo está siendo educado. Los empresarios hacen eso todo el tiempo, hacen ofertas vacías para impresionar a la gente. ¿De verdad crees que una empresa multimillonaria te contrataría solo porque sabes pronunciar unas pocas palabras en chino? La crueldad casual de la afirmación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Incluso ante la validación más explícita que jamás había recibido, ella aún era capaz de reducir mis años de estudio y dedicación a unas pocas palabras. Mi tía Margaret, la hermana de mi padre, que siempre había sido más amable conmigo, intervino suavemente: Patricia, quizá deberías. Margaret, no te metas en esto, la interrumpió mi madre, con la mirada fija en mí. Connor tiene que entender cómo funciona el mundo real. No puede vivir en la fantasía de que sus extraños pasatiempos se convertirán mágicamente en una carrera. Aficiones extrañas. Así es como ella veía 5 años de estudio intensivo, horas diarias de inmersión cultural, la dedicación que me había costado relaciones y noches de sueño. Mamá, intenté de nuevo, pero ella no había terminado. Además, continuó, con una crueldad en la voz que yo conocía bien, ¿de verdad crees que puedes competir a ese nivel? Esas empresas contratan a genios de Harvard y Stanford. Tú apenas conseguiste graduarte en la universidad comunitaria. El golpe fue certero y ella lo sabía. Había estudiado en el San Francisco Community College porque era lo que podíamos pagar, no por falta de capacidad. Pero ella siempre usaba eso como prueba de mi mediocridad. Patricia, exclamó mi tío Robert, claramente sorprendido por el nivel de crueldad. El hombre acaba de ofrecerle una oportunidad increíble. Una oportunidad falsa, replicó ella. Y cuando Connor lo descubra de la peor manera posible, ¿quién tendrá que hacerse cargo de él? Yo. Como siempre. Fue en ese momento cuando algo se rompió dentro de mí. No fue un estallido dramático, sino el sonido silencioso de una cuerda que se rompe tras años de tensión excesiva. Estaba cansado. Cansado de que me menospreciaran, cansado de que minimizaran cada uno de mis logros, cansado de vivir a la sombra de una mujer que aparentemente encontraba placer en mantener a su propio hijo pequeño. ¿Sabes lo que es interesante, mamá?, dije, con una voz más baja y controlada de lo que esperaba. Te has pasado toda la noche humillándome por intentar ser educado con ese camarero. Has dicho que mi pronunciación era ridícula, que sonaba como un americano intentando imitar un dibujo animado. Ella parpadeó, probablemente sorprendida por el cambio en mi tono. Pero David Chen, uno de los hombres más ricos de la costa oeste, dijo que mi pronunciación era impecable. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿El director ejecutivo de una corporación multinacional china o la mujer que ni siquiera sabía que Chen Industries existía hasta hace 5 minutos? El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Estaba cargado de una tensión eléctrica que hizo que todos los presentes se movieran incómodos en sus sillas. Mi madre abrió la boca para responder, pero continué antes de que pudiera hablar. De hecho, déjame contarte algo que no sabes sobre mis hobbies extraños. Hice comillas en el aire, imitando su tono despectivo. El año pasado trabajé como traductor autónomo para 3 empresas diferentes. Gané $17,000 extra,
más de lo que tú ganas en 6 meses en tu trabajo. Vi cómo se le abrían ligeramente los ojos. Ella no lo sabía porque nunca se lo había contado. No porque quisiera ocultárselo, sino porque había aprendido que compartir mis éxitos con ella era inútil. Siempre los minimizaba o los convertía en algo negativo. Hace 2 semanas, continué, recibí un correo electrónico de una startup de Palo Alto que me ofrecía un contrato de consultoría de 6 meses. $50 la hora por ayudar con las negociaciones comerciales internacionales. Las matemáticas eran sencillas y todos los que estaban en la mesa podían hacer el cálculo. $50 la hora, 40 horas a la semana, 26 semanas, más de $50,000 por un solo contrato. Lo rechacé, dije, observando cómo la confusión se extendía por su rostro. ¿Sabes por qué? Porque pensé que quizá tenías razón. Quizá realmente no era lo suficientemente bueno. Quizá era mejor aceptar que mis aficiones extrañas eran solo eso, aficiones. Mi prima Jessica me miraba con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de admiración y tristeza, como si ella finalmente entendiera el peso que yo llevaba. ¿Pero sabes lo que descubrí hoy?, pregunté, con la voz ganando fuerza. Descubrí que tal vez, solo tal vez, el problema no es que yo no sea lo suficientemente bueno. Tal vez el problema es que tú nunca has podido ver quién soy realmente. Me levanté de la silla y cogí la tarjeta de Chen de la temblorosa mano de mi madre. Mañana llamaré a David Chen, anuncié. Aceptaré la reunión, veré qué me ofrece. Y si la oportunidad es real, si él realmente ve valor en lo que he construido, la aceptaré. Mi madre finalmente encontró su voz. Connor, estás cometiendo un terrible error. Vas a humillarte. No, mamá, la interrumpí, guardando la tarjeta en mi bolsillo. La única persona que se ha humillado hoy aquí ha sido tú. Cogí mi chaqueta del respaldo de la silla y miré a Jessica. Feliz cumpleaños, Jess. Siento mucho que tu fiesta se haya convertido en esto. Ella negó con la cabeza rápidamente. Connor, no. No tienes por qué irte. Sí que tengo, respondí, dirigiéndome ya hacia la salida. Pero, por primera vez en mi vida, me voy por elección propia, no porque alguien me haya echado. Mientras caminaba entre las mesas del Golden Dragon, sentí las miradas curiosas de otros clientes. Algunos habían presenciado parte de la discusión. Pero en lugar de vergüenza, sentí algo que no había experimentado en años. Orgullo. Orgullo por haberme defendido finalmente a mí mismo. Orgullo por haber reconocido mi propio valor, independientemente de la validación familiar. Fuera del restaurante, el aire frío de San Francisco me golpeó como una descarga refrescante. Cogí mi teléfono y volví a mirar la tarjeta de David Chen. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que había pasado desapercibido en el calor del momento. En el reverso de la tarjeta había una nota manuscrita con tinta azul elegante. Llame a mi asistente mañana a las 9. Mencione nuestro encuentro. D.C. No era una cortesía vacía. Era un compromiso real. Mientras esperaba mi Uber, me di cuenta de algo con toda su fuerza. Durante años, había permitido que el miedo al juicio de mi madre me impidiera arriesgarme, intentarlo, fracasar y tener éxito. Pero en ese momento, parado en la acera con la tarjeta de un multimillonario en el bolsillo y una decisión tomada, comprendí algo fundamental. El único juicio que realmente importaba era el mío. Y por primera vez en mi vida, estaba aprobado. Lo que no sabía, mientras subía al coche que me llevaría a casa, era que esa llamada al día siguiente no sería solo sobre una oportunidad de trabajo. Era sobre una serie de acontecimientos que cambiarían no solo mi vida, sino también la de todos los que habían subestimado al chico que sonaba como un dibujo animado. La venganza más dulce, descubrí, no viene de destruir a los que nos han hecho daño. Viene de demostrar, de forma tan incuestionable y pública, que estaban completamente equivocados sobre nosotros desde el principio. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, marqué el número que figuraba en la tarjeta de David Chen. Mi mano no temblaba, mi voz no vacilaba. Por primera vez en años, estaba completamente seguro de lo que quería hacer. Oficina del señor Chen, le hablo de Linda, respondió una voz profesional. Buenos días, mi nombre es Connor Williams. El señor Chen me pidió que llamara esta mañana. Nos conocimos ayer en el Golden Dragon. Hubo una breve pausa, luego, sí. El señor Chen está esperando su llamada. ¿Me da un momento? Menos de 30 segundos después, la voz familiar y autoritaria de David Chen resonó en el teléfono. Connor, me alegro de saber de ti tan temprano.
Eso dice mucho de tu carácter. Su voz denotaba una aprobación genuina. Espero que hayas tenido tiempo de considerar nuestra conversación de ayer. Sí, señor. Estoy muy interesado en conocer las oportunidades. Excelente. ¿Qué tal si almorzamos hoy? ¿A mediodía en mi oficina? Puedo mostrarle personalmente lo que hacemos aquí. Mientras anotaba la dirección, sentí una mezcla de ansiedad y emoción que no había experimentado desde la universidad. Era la sensación de estar al borde de algo transformador. Después de colgar, pasé las siguientes 2 horas investigando todo lo que pude sobre Chen Industries. Lo que descubrí me dejó aún más impresionado y nervioso. La empresa no solo era exitosa, era revolucionaria. Habían sido pioneros en tecnologías de traducción simultánea que estaban cambiando el panorama de los negocios internacionales. Y lo que era más importante, se estaban expandiendo agresivamente a los mercados latinoamericanos, donde el dominio cultural y lingüístico era crucial para el éxito. A las 10:30, sonó mi teléfono. Era mi madre. Connor, tenemos que hablar. Su voz sonaba diferente. Menos hostil, más calculadora. Ven a comer a casa. Te he preparado ese sándwich de pavo que te gusta. Era una oferta de paz, o al menos eso parecía. Pero la conocía demasiado bien. No puedo, mamá. Tengo un compromiso. ¿Qué compromiso? La máscara de amabilidad ya se estaba deslizando. Connor, espero que no te estés tomando en serio esa tontería de ayer. No es una tontería. Tengo una comida de negocios con David Chen. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que se había cortado la línea. Connor, dijo ella finalmente, con ese tono maternal forzado que usaba cuando quería manipularme, he pasado toda la noche pensando en ello. He buscado en internet esa empresa, Chen Industries. Claro que lo había buscado. ¿Y sabes lo que he descubierto? Tienen oficinas en 12 países diferentes. ¿De verdad crees que una empresa de ese tamaño va a contratar a alguien basándose en una conversación casual de 5 minutos en un restaurante? Cada palabra estaba calculada para sembrar la duda. Mamá. Déjame terminar, me interrumpió. Probablemente tienen candidatos de Harvard, Yale, gente con másteres en administración de empresas y experiencia internacional real. Tú tienes un título de un colegio comunitario y 0 experiencia corporativa. Era el mismo patrón de siempre, tomar mi esperanza y aplastarla con una lógica cruel y aparentemente racional. Y otra cosa, continuó, investigué sobre este David Chen. Es conocido por hacer estas ofertas generosas en público para parecer magnánimo. Es pura estrategia de marketing personal. Esta vez, sin embargo, algo dentro de mí se mantuvo inquebrantable. Quizás fuera el recuerdo de la expresión respetuosa en el rostro de Chen, o quizás fuera simplemente el cansancio de años escuchando la misma cantinela derrotista. Gracias por preocuparte, mamá. Pero voy a ir a almorzar de todos modos. Connor, estás cometiendo un error que te humillará públicamente. Colgué el teléfono. Durante los siguientes 45 minutos, hice algo que nunca había hecho antes. Me preparé como si mi vida dependiera de ello. Elegí mi mejor traje, el azul marino que había comprado para la graduación y que solo había usado 2 veces desde entonces. Revisé mi currículum y lo actualicé con todos los trabajos freelance y las certificaciones que había obtenido en los últimos años. Pero lo más importante, preparé mentalmente una presentación sobre mis conocimientos culturales chinos. No solo el idioma, sino también la filosofía empresarial, los protocolos de negociación, las diferencias regionales entre Pekín, Shanghái y Hong Kong. Era un conocimiento que había acumulado no por obligación académica, sino por auténtica pasión. Y, por primera vez, iba a utilizar ese conocimiento como una herramienta profesional real. Mientras me arreglaba, recibí un mensaje de texto de mi prima Jessica. Connor, he investigado sobre Chen Industries después de lo de ayer. Tío, si la mitad de lo que he leído es cierto, esta puede ser la oportunidad de tu vida. Ve a por todas. Ese simple mensaje tuvo un impacto mucho mayor que todos los argumentos desalentadores de mi madre. Jessica había visto la misma información, pero su reacción fue completamente opuesta. Fue entonces cuando comprendí algo fundamental. La diferencia no estaba en la información, sino en la lente a través de la cual cada persona la interpretaba. Mi madre veía obstáculos y razones para fracasar. Jessica veía posibilidades y razones para intentarlo. Si estás siguiendo este viaje de autodescubrimiento y valentía, no olvides suscribirte al canal.
Historias como esta demuestran que a veces solo necesitamos a una persona que crea en nosotros para cambiar por completo nuestro rumbo. A las 11:40, estaba parado frente al espejo, ajustándome la corbata. El hombre que me miraba ya no era el chico inseguro que se encogió en el restaurante la noche anterior. Había algo diferente en mis ojos, determinación, tal vez. O simplemente la ausencia del miedo constante a decepcionar a alguien. Cogí mi portafolio, que había organizado con ejemplos de mis mejores trabajos de traducción, certificados de competencia lingüística e incluso algunas cartas de recomendación de clientes satisfechos que había guardado a lo largo de los años. En el ascensor que bajaba de mi apartamento, hice un último repaso mental. Sabía exactamente cómo presentarme, qué preguntas hacer, cómo demostrar que entendía no solo el idioma chino, sino también la mentalidad empresarial que lo acompañaba. Y lo más importante, por primera vez en mi vida, no iba a una reunión tratando de ser quien los demás esperaban que fuera. Iba a ser yo mismo, con todo lo que eso implicaba. Lo que no sabía, mientras caminaba por las calles de San Francisco hacia el rascacielos más alto de la ciudad, era que esa reunión no solo sería una oportunidad de trabajo. Se trataba de descubrir que, a veces, cuando dejamos de menospreciarnos para encajar en las expectativas limitadas de los demás, descubrimos un potencial que ni siquiera imaginábamos tener. La oficina de David Chen ocupaba las dos últimas plantas de la Chen Tower, un rascacielos de 60 plantas que dominaba el skyline de San Francisco. Cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente en su despacho, sentí como si estuviera entrando en otro mundo. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la bahía, mientras que el arte contemporáneo chino decoraba los espacios en una fusión perfecta entre tradición y modernidad. Chen me esperaba detrás de un escritorio de caoba oscura, pero se levantó inmediatamente cuando me vio. Connor, me alegro de verte de nuevo, dijo en mandarín, extendiendo la mano en un saludo formal. Espero que no te importe que continuemos nuestra conversación en el idioma que claramente dominas con tanta elegancia. Durante la siguiente hora, Chen me guió a través de presentaciones detalladas sobre los proyectos de la empresa. No era solo cortesía empresarial, era una prueba rigurosa. Me mostró contratos complejos en mandarín tradicional, me pidió mi opinión sobre matices culturales en las negociaciones con diferentes regiones de China e incluso me presentó a algunos de sus altos ejecutivos a través de videoconferencia. A cada pregunta, a cada desafío, me encontré respondiendo con una confianza que me sorprendía incluso a mí mismo. Años de estudio solitario, de inmersión cultural, de trabajos freelance aparentemente insignificantes, todo había contribuido a este momento. Impresionante, murmuró Chen después de que le explicara las sutiles diferencias entre los protocolos de negociación en Pekín y en Shanghái. Connor, voy a ser directo contigo. No hago ofertas vacías. Lo que te dije ayer en el restaurante era absolutamente en serio. Él deslizó un sobresellado por la mesa. Esta es una propuesta formal para nuestra división de expansión latinoamericana. Un salario inicial de $350,000 anuales, más participación en los beneficios. Serías responsable de establecer alianzas estratégicas entre nuestros clientes chinos y los mercados emergentes de América Latina. Mi mente se quedó en blanco por un momento. $350,000. Era más dinero del que había imaginado ganar en toda mi vida. Solo hay una condición, continuó Chen, con mirada más seria. Tendría que empezar el lunes. Tenemos una negociación crucial en Sao Paulo la semana que viene y usted sería perfecto para liderar nuestro equipo. Abrí el sobre con manos que intentaban no temblar. El contrato estaba allí, real, tangible, con mi nombre ya impreso en los campos correspondientes. No era un sueño ni una cortesía empresarial. Era un cambio de vida completo. Acepto, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Chen sonrió con sinceridad por primera vez. Excelente. Mi asistente se encargará de todos los detalles administrativos. Bienvenido a Chen Industries, Connor. Mientras bajaba en el ascensor, con una copia firmada del contrato y una tarjeta de visita con mi nombre en la mano, sentí una euforia que nunca había experimentado. No se trataba solo del dinero, sino de la validación, de tener un propósito, de haber encontrado por fin un lugar donde mis talentos no solo eran aceptados, sino valorados. Mi teléfono sonó cuando salía del edificio. Era Jessica. Connor. No vas a creer lo que ha pasado. Su voz estaba agitada, casi histérica. Mamá ha llamado a toda la familia para decirles que has ido a humillar a la familia en una empresa china. Ella ha dicho que vas a hacer el ridículo y que todos vamos a pagarlo. Me detuve en medio de la acera. ¿Qué? Llamó a la abuela, al tío Robert,
incluso a los primos de Portland. Está diciendo que estás teniendo delirios de grandeza y que alguien tiene que traerte de vuelta a la realidad antes de que te humilles públicamente. Sentí una oleada de ira familiar subiéndome por el pecho. Incluso ahora, incluso después de haber conseguido algo que debería ser motivo de celebración, ella seguía intentando sabotearlo. Pero eso no es todo, continuó Jessica. Ha organizado una cena familiar de intervención para esta noche. Ha invitado a todo el mundo para hablar contigo sobre esa obsesión perjudicial antes de que sea demasiado tarde. Por un momento, la vieja versión de mí mismo consideró no aparecer. Evitar la confrontación, aceptar en silencio otra humillación pública, tal vez enviar un correo electrónico educado explicando que había conseguido el trabajo. Pero entonces miré el contrato que tenía en las manos. $350,000. Un puesto ejecutivo en una de las mayores corporaciones del mundo. El reconocimiento real de mi valía. Jessica, dije, con una extraña calma apoderándose de mi voz, dile que voy. Connor, ¿estás seguro? Ella está realmente decidida a humillarte hoy. Lo sé, respondí, con una idea empezando a formarse en mi mente. Pero creo que esta vez se va a llevar una sorpresa. Pasé las siguientes 4 horas haciendo preparativos que mi madre nunca hubiera podido imaginar. Primero, llamé a David Chen y le expliqué la situación familiar. Para mi sorpresa, él no solo lo entendió, sino que me ofreció su apoyo. Connor, dijo él, en el mundo de los negocios chinos, la familia y el honor son fundamentales. Si tu familia no comprende tu valor, tal vez sea hora de demostrárselo de manera inequívoca. A las 7 de la tarde, llegué a casa de mi madre y me encontré exactamente con lo que Jessica me había descrito, una intervención en toda regla. El salón estaba abarrotado con prácticamente todos los parientes disponibles. Tíos, tías, primos, incluso algunos vecinos cercanos, todos convocados para presenciar mi supuesta humillación. Mi madre ocupaba el sillón central como una jueza presidiendo un tribunal. Sus ojos brillaban con esa satisfacción cruel que yo conocía tan bien. Connor, dijo ella en cuanto entré, con voz cargada de falsa preocupación, siéntate. Tenemos que hablar sobre esta situación embarazosa con la empresa china. Miré alrededor de la sala. 23 personas, todas mirándome con una mezcla de lástima y vergüenza anticipada. Era exactamente el tipo de trampa psicológica que mi madre había perfeccionado a lo largo de los años. Claro, mamá, dije, manteniendo la voz tranquila mientras elegía una silla en el centro de la sala. ¿De qué te gustaría hablar? Bueno, comenzó ella, claramente esperando una resistencia que no llegó. Todos estamos preocupados por esas fantasías que tienes sobre trabajar para una gran corporación. Sabemos que quieres impresionar a la gente, pero... Mamá, la interrumpí suavemente, ¿puedo hacerte una pregunta primero? Ella parpadeó, incómoda por la interrupción. ¿Qué? Le has dicho a todo el mundo aquí que hoy iba a hacer el ridículo. Que mis habilidades lingüísticas son una fantasía y que tengo ilusiones sobre mis posibilidades de éxito profesional. ¿Es eso cierto? Un murmullo incómodo recorrió la sala. Era obvio que ella había dicho exactamente eso, probablemente en términos aún más crueles. Connor, solo dije que... ¿Sí o no, mamá? ¿Dijiste que iba a hacer el ridículo? Ella levantó la barbilla a la defensiva. Sí, lo dije. Porque es la verdad. No tienes experiencia, no tienes cualificaciones reales y crees que puedes competir con gente que ha estudiado en Harvard y... Gracias, dije, sacando el sobre del bolsillo interior de la chaqueta. Solo quería confirmarlo antes de enseñarle a todos lo que ha pasado hoy. El silencio que siguió fue absoluto. 23 pares de ojos fijos en el sobre que tenía en las manos, mientras mi madre de repente parecía menos segura en su silla. Connor, dijo ella, con la voz perdiendo parte de su anterior autoridad. ¿Qué es eso? Abrí el sobre lentamente y saqué el contrato firmado. Es mi oferta de trabajo en Chen Industries. Firmada esta mañana. El papel pasó de mano en mano por la sala, y todos lo leyeron en silencio creciente. Cuando llegó a mi tía Margaret, casi se le cae el documento. Connor, susurró, dice, $350,000. Al año, confirmé. Más participación en los beneficios y un paquete completo de prestaciones. Empiezo el lunes como director de expansión en Latinoamérica. Lo que siguió fue el silencio más profundo y embarazoso que jamás haya presenciado. Mi madre,
La mujer que había convocado esa reunión para humillarme públicamente estaba completamente sin palabras por primera vez en su vida. Pero yo aún no había terminado. Cogí mi teléfono y marqué un número. David, soy Connor. Estoy con mi familia ahora, y ellos querrían confirmar los detalles de la oferta de trabajo. Puse el teléfono en altavoz. La voz de David Chen, cargada de autoridad y cortesía profesional, llenó la sala en silencio. Claro, Connor. ¿A quién puedo confirmarle los detalles? Miré directamente a mi madre. A Patricia Williams. Mi madre. Ella tenía algunas dudas sobre la legitimidad de la oferta. Lo que siguió fue una conversación de 5 minutos en la que David Chen, uno de los empresarios más poderosos de la costa oeste, explicó personalmente a mi madre y a toda nuestra familia exactamente por qué me habían contratado, cuál era mi valor para la empresa y cuáles eran sus expectativas para mi futura carrera. Cuando terminó la llamada, volvió el silencio. Pero esta vez era diferente. Era el silencio de personas que estaban recalculando por completo todo lo que creían saber sobre mí. Fue entonces cuando mi madre finalmente encontró su voz. Pero cuando habló, ya no era la voz autoritaria y cruel de siempre. Era pequeña, quebrada, casi un susurro. Connor, yo no sabía. Guardé el teléfono y miré alrededor de la sala por última vez. Las 23 personas que habían venido a presenciar mi humillación ahora me miraban con una mezcla de conmoción, admiración y profunda vergüenza. No, mamá, dije con voz tranquila pero firme. Tú nunca lo supiste. Y esa siempre fue la diferencia entre nosotros. Me levanté de la silla, me ajusté la chaqueta y caminé hacia la puerta. Pero antes de salir, me volví una última vez. Por cierto, dije, mirándola directamente, David Chen me ha dicho algo interesante hoy. Él dijo que en el mundo de los negocios chinos, el mayor signo de sabiduría es reconocer el valor donde otros solo ven defectos. Hice una pausa, dejando que las palabras penetraran en el silencio mortal. Él dijo que eso es lo que separa a los verdaderos líderes de los que simplemente son poderosos. La capacidad de ver potencial donde otros solo ven problemas. Abrí la puerta, pero me detuve en el umbral para hacer una última observación. Me pregunto qué tipo de madre, qué tipo de persona, mira a su propio hijo y decide deliberadamente ver solo sus defectos. Salí de la casa sin mirar atrás, dejando atrás no solo a una familia en shock, sino toda una vida sintiéndome pequeño y sin valor. Afuera, respiré el aire frío de la noche de San Francisco y sonreí por primera vez en semanas. La guerra había terminado. Y por primera vez en mi vida, había ganado. 3 meses después, recibí una invitación por correo. Era para el 50º cumpleaños de mi madre, escrito a mano en papel caro, un contraste gritante con la mujer que siempre decía que los gastos innecesarios eran para gente que no entendía el valor del dinero. Pensé en no ir. Mi nueva vida en Chen Industries estaba floreciendo de formas que nunca hubiera imaginado. Acababa de regresar de Sao Paulo, donde ayudé a cerrar un contrato de $50 millones entre una empresa tecnológica china y una startup brasileña de inteligencia artificial. David Chen me había ascendido a vicepresidente regional después de solo 2 meses. Mi salario era ahora de $500,000 al año, con bonificaciones que duplicaban esa cantidad. Pero más importante que el dinero era el respeto. Tenía un equipo de 12 personas trabajando bajo mi supervisión, clientes que llamaban específicamente para hablar conmigo e invitaciones a conferencias internacionales donde mi experiencia era genuinamente valorada. Aún así, decidí ir a la fiesta. No por nostalgia o esperanza de reconciliación, sino por curiosidad científica. Quería ver cómo la mujer que había pasado décadas menospreciándome lidiaría con la incómoda realidad de mi éxito. La fiesta se celebraba en el mismo salón comunitario donde habíamos celebrado mi 16º cumpleaños, un evento que ella había pasado criticando mi elección de estudiar idiomas en lugar de algo práctico como contabilidad. Cuando llegué, vestido con un traje italiano que costaba más que su coche, el silencio se extendió por la sala como ondas en un lago. Mi madre me vio y se acercó, con una sonrisa forzada que temblaba ligeramente en los bordes. Connor, dijo ella, con una voz extrañamente débil. Me alegro de que hayas venido. Feliz cumpleaños, mamá, respondí educadamente. Durante las 2 horas siguientes, observé un fenómeno fascinante. Los parientes que habían presenciado mi supuesta humillación 3 meses antes ahora me rodeaban, haciéndome preguntas sobre mi trabajo, mi empresa, mis viajes internacionales. Mi tío Robert me presentó a sus amigos como mi sobrino, el ejecutivo internacional. Jessica me presentó a su novio como
mi primo que trabaja con multimillonarios chinos. Pero el cambio más notable era en la propia cumpleañera. Mi madre, que siempre había sido el centro gravitatorio de cualquier reunión familiar, ahora orbitaba nerviosamente alrededor de las conversaciones que yo mantenía con otros invitados. Fue entonces cuando se acercó a mí, cuando estaba solo, tomando un refresco. Con Nor, comenzó, con una voz vacilante que nunca le había oído antes. Me gustaría hablar contigo. Nos dirigimos al pequeño jardín detrás del salón, donde ella fumó nerviosamente, un hábito que había desarrollado recientemente, según Jessica. Me equivoqué, dijo ella abruptamente, sin preámbulos. Sobre tus habilidades, sobre tus posibilidades, sobre todo. Era la primera vez en mi vida que escuchaba esas palabras salir de su boca. Y lo siento mucho, continuó, con las palabras saliendo a trompicones. He pasado tanto tiempo temiendo que fracasaras que no fui capaz de ver cuando estabas triunfando. La observé durante un largo rato. Una parte de mí, la parte herida de 23 años, quería que ella sufriera más, que me suplicara perdón, que experimentara una mínima parte de la humillación que me había infligido durante años. Pero la versión más joven de mí mismo, forjada en la confianza y el respeto profesional, solo sintió una pena lejana. Gracias por decirlo, mamá, respondí. Significa mucho para mí. ¿Puedes perdonarme?, preguntó, con los ojos brillantes de lágrimas sinceras. Ya te he perdonado, dije, y me di cuenta de que era verdad. Pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa dar marcha atrás. Ella asintió, comprendiendo que nuestra relación había cambiado para siempre. A la semana siguiente, recibí un correo electrónico de David Chen. La empresa iba a abrir una oficina en Tokio y él quería que yo dirigiera toda la operación asiática. Un sueldo de $700,000, casa de la empresa, educación completa para los futuros hijos. Mientras escribía mi aceptación, pensé en la versión de mí mismo que había entrado en aquel restaurante chino 4 meses antes. Un joven inseguro, desesperado por complacer a una familia que nunca vería su valor. La venganza más dulce no fue ver a mi madre pedir perdón o ver a mis parientes cambiar de actitud. Fue descubrir que nunca había necesitado su aprobación para empezar. Si esta historia te ha emocionado, si alguna vez te has sentido subestimado por personas que deberían apoyarte, suscríbete al canal. Porque a veces solo necesitamos a una persona que crea en nosotros para descubrir lo mucho que valemos. Hoy, cuando los clientes chinos me saludan en un mandarín perfecto en reuniones internacionales, siempre recuerdo aquella noche en el Golden Dragon. No la humillación, sino el momento exacto en que aprendí la diferencia entre ser escuchado y ser comprendido.